¿Alguna vez has visto a un hombre tan temeroso que todo un café se queda en silencio en cuanto entra? El aire se espesa de tensión, las conversaciones se reducen a susurros, e incluso el tintineo de las tazas de café parece desvanecerse. Este es el mundo. Dentro del café Maplewood cuando Walker entra en el despiadado millonario, conocido no por su amabilidad, sino por aplastar a cualquiera que se atreva a decepcionarlo. Su mirada tan solo podría helar la sangre del personal más valiente, y sus palabras han conmovido a hombres adultos hasta las lágrimas. Pero, ¿qué sucede cuando se rompe el silencio? Cuando una nueva camarera, con apenas una semana en el puesto, decide que ya ha tenido suficiente miedo. Lo que se desarrolla a continuación no es solo un choque de voluntades, sino una batalla de dignidad y coraje que sacudirá este pequeño café hasta sus cimientos. Estás a punto de presenciar un momento de desafío tan poderoso que obliga a un hombre que gobernó mediante el terror a enfrentarse a la misma humanidad que intentó borrar. Quédate con nosotros porque la impactante verdad sobre lo que sucederá a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre la fuerza y el respeto. El sol de la mañana se derramaba suavemente sobre las pintorescas calles de Maplewood, pero dentro del café Maplewood, el ambiente era todo menos cálido. La charla habitual de los clientes se había desvanecido, reemplazada por un silencio denso, casi sofocante. El tipo de silencio que no era paz, era miedo. Todas las miradas en el café se dirigieron nerviosamente hacia la imponente figura sentada junto a la ventana. Walker permanecía rígido en su silla, con su traje azul marino impecable, su corbata perfectamente anudada y su mirada fría y calculadora escudriñando la sala con la precisión de un halcón. Para cualquier otra persona, podría haber parecido simplemente otro empresario exitoso. Pero para quienes trabajaban allí, e incluso para los clientes habituales, su presencia era una nube de tormenta que se cernía sombría sobre su pequeño refugio. Todos conocían las historias. Historias susurradas a puerta cerrada o ahogadas por respiraciones apresuradas durante los descansos. Walker, el magnate millonario, era famoso no por su generosidad, sino por su temperamento despiadado, sus exigencias implacables y su arrogancia inquebrantable. Los gerentes se habían derrumbado bajo su mirada gélida. Los baristas habían renunciado al instante tras enfrentarse a sus mordaces palabras, y todo el personal de la cafetería se preparaba cada vez que entraba. El zumbido familiar de la máquina de espresso era tenue, como si también estuviera intimidado. Las tazas se aferraban suavemente mientras el personal se movía con rapidez pero cautela, temeroso de provocar la ira de Incluso el aroma habitual del café recién hecho parecía atenuado por la opresiva tensión. La puerta sonó con fuerza mientras el señor Thompson, el gerente del café, un hombre delgado de ojos nerviosos tras unas gafas gruesas, observaba cada movimiento de con expresión apretada. El peso de innumerables enfrentamientos previos lo oprimía. Una taza humeante de espresso doble con una pizca de canela fue colocada ante Apenas la tocó antes de dejarla caer con una fuerza que hizo saltar el platillo y resonó por la sala como un disparo. «Esto es una absoluta desgracia», retumbó la voz de fría y aguda, tan fría que heló la sangre. Las cabezas se levantaron de golpe y todos los clientes retrocedieron instintivamente como si las palabras pudieran herir. ¿Quién hizo esto? ¿Quién aprobó esta abominación? A esto le llaman café. Su mirada se posó en Lucas Bennett, el joven barista que solo llevaba un mes en la cafetería. Lucas, pálido y tembloroso, no se atrevió a mirar a a los ojos. Se movía nerviosamente tras el mostrador, con las palabras atoradas en la garganta. El sudor le latía en la frente mientras la humillación lo inundaba como un maremoto. El señor Thompson se apresuró a acercarse, con las manos levantadas en señal de disculpa. «Señor Walker, lo siento muchísimo. Lo arreglaremos de inmediato». Su voz temblaba con una mezcla de miedo y agotamiento. Pero las disculpas no eran suficientes.
La exigencia de Isen no era solo una mejor taza de café. Era perfección, obediencia y control. Quiero saber exactamente quién es el responsable. Este nivel de incompetencia es inaceptable y no lo toleraré. Sus palabras cortaron el aire, despiadadas y frías. En la cafetería, el personal intercambió miradas preocupadas. Nadie se atrevió a interrumpir. Nadie se atrevió a decir ni una palabra. Habían aprendido a las malas que hablar era un lujo que no podían permitirse. Y entonces, en medio de la densa niebla de tensión, un sonido silencioso interrumpió una respiración profunda, firme y mesurada. En la esquina más alejada, balanceando una bandeja de capuchinos, estaba Maya Collins, una cara nueva, con solo una semana en el puesto. Sin embargo, algo feroz se agitó en su pecho. Había visto cómo las palabras de Isen destrozaban el ánimo de sus colegas, especialmente de la joven y asustada barista bajo fuego. Su mente se llenó de recuerdos de las palabras de su madre pronunciadas en innumerables mesas de cocina. El respeto no se gana con dinero, Maya. Es un derecho que todos merecen, incluso si te sirven el café. Por un momento, Maya vaciló. La regla tácita en este café era simple: permanecer invisible. Cuando Isen, Walker estuviera en la habitación, no provocar, no contraatacar, simplemente sobrevivir. Pero la imagen de la mirada abatida de Lucas, el enamoramiento, la esperanza en sus manos temblorosas encendió un fuego que no pudo ignorar. Su corazón latía con fuerza, una batalla furiosa en su interior. Miedo a perder su trabajo, miedo a la furia de Isen, miedo a romper la frágil pieza. Pero más allá de eso, había un coraje creciente, una rebelión silenciosa que susurraba: alguien tiene que ponerse de pie. Alguien tiene que decir basta. Haciéndose a un lado, Maya dio un paso al frente. El café pareció contener la respiración. Sus colegas observaban en un silencio atónito. Nadie había desafiado a Isen antes, no así. Algunos abrieron la boca conmocionados, otros abrieron los ojos con incredulidad. El aire crepitaba con la tensión de lo imposible. Maya colocó su bandeja con cuidado en una mesa cercana, y con los hombros erguidos y la mirada firme, se acercó a la mesa de Isen. Por primera vez esa mañana, una voz rompió el pesado silencio, no con ira, sino con serena convicción. Señor Walker, respeto que espere excelencia. Todos lo hacemos. Pero su forma de hablar a la gente, especialmente cuando se esfuerzan al máximo, es inaceptable. Detrás de cada taza, hay una persona que se esfuerza, aprende y da lo mejor de sí. Los errores ocurren, pero el respeto no es un privilegio reservado a los ricos. Es un derecho fundamental. La sala se quedó paralizada. Los ojos de Isen se clavaron en los de ella, con la incredulidad brillando como un rayo. Nadie le había hablado así nunca. La rabia habitual ardía en su mirada, a punto de estallar. Pero la voz de Mia no tembló. No había falta de respeto, solo una verdad inquebrantable. Sus palabras dicen más de usted que del café. Un silencio invadió la cafetería. Los clientes que habían estado encogidos en sus asientos se inclinaron hacia adelante, atraídos por la cruda honestidad del momento. El personal contuvo la respiración, atónito por la valentía de Ma. El rostro de Isen enrojeció, infiltrándose en su piel pálida. La tormenta que solía manejar flaqueó, y en lugar de arremeter, el silencio tomó su lugar. Para un hombre que había pasado años intimidando a todos hasta la sumisión, este era un territorio desconocido. Y en ese silencio, se abrió una grieta en el muro de miedo que había dominado el café durante tanto tiempo. ¿Alguna vez has visto a alguien enfrentarse a una figura poderosa cuando todos los demás tenían demasiado miedo? ¿Qué pasó después? Comparte tus pensamientos e historias a continuación. Tu voz podría inspirar a alguien a mantenerse firme hoy. El silencio en el café Maplewood perduró mucho después de que las palabras de Maya Collins flotaran en el aire. Por un instante,
Toda la sala pareció suspendida entre la conmoción y la incredulidad. Ethan Walker, el hombre que había gobernado este lugar con puño de hierro y ceño fruncido durante años, ahora estaba sentado en silencio, con su habitual furia furiosa contenida en una pausa inesperada. Detrás del mostrador, Lucas Bennett se secó las manos temblorosas en el delantal, con la mirada fija en Maya con una mezcla de asombro y alivio. Por primera vez en semanas, alguien se había atrevido a defenderlo. Por primera vez, los muros invisibles de miedo que aprisionaban al personal se habían quebrado. Pero en la mente de Maya, el momento no era nada sencillo. Su corazón se aceleraba no solo por la adrenalina de la confrontación, sino por el torrente de dudas que amenazaba con abrumarla. ¿Había sido imprudente? ¿Ethan tomaría represalias peores? ¿Podría conservar el trabajo? ¿Se había pintado una diana en la espalda? El bullicio de la cafetería se detuvo repentinamente, todos los ojos puestos en ella, algunos llenos de admiración, otros con una silenciosa advertencia. El señor Thompson se acercó con cautela, su mirada oscilando entre Ethan y Maya. Maya, eso fue valiente, pero ten cuidado. Ethan no perdona fácilmente. Su voz era baja, teñida de preocupación. Maya asintió, tragando saliva con dificultad. Lo sé, pero alguien tiene que recordarle a él y a nosotros que el respeto no es algo que regalamos por miedo. Es algo que todos merecemos. Mientras la tensión comenzaba a disolverse, Ethan finalmente rompió el silencio, su voz más baja, menos aguda, pero aún con un tinte de orgullo obstinado. De acuerdo, dijo. Prepárame otro café. Esta vez, no te avergüences. No era una disculpa, ni mucho menos, pero era una grieta en la armadura. Maya regresó a sus tareas, con las manos firmes a pesar de la tormenta interior. La cafetería volvió a la vida lentamente, la máquina de expreso rebosaba de energía, y suaves murmullos regresaban mientras sonrisas cautelosas se dibujaban en los rostros. Sin embargo, bajo la superficie, se estaba produciendo un cambio sutil. En la sala de descanso, el personal intercambiaba miradas, algunos susurrando palabras de aliento, otros aún vacilantes. Pero una semilla de esperanza se había plantado. Para Maya, la batalla apenas comenzaba. Sabía que enfrentarse a Ethan Walker era más que un momento de valentía. Era un desafío a toda una cultura de miedo y silencio. Cada turno que se avecinaba pondría a prueba su determinación. Sus pensamientos regresaron a la mesa de la cocina de su madre, donde el respeto y la dignidad siempre habían sido los cimientos de su pequeño pero inquebrantable mundo. Si yo no lo defiendo, ¿quién lo hará?, pensó con fiereza. Y si no ahora, cuando afuera el sol subía más alto, proyectando una luz dorada. A través de las ventanas del café. La tormenta estaba lejos de terminar, pero en esa luz, algo frágil pero poderoso había comenzado a crecer. Admitió que el cambio era posible. La tensión que había dominado el café Maplewood durante años finalmente se había disipado, pero estaba lejos de desaparecer. Tras el regreso de Maya Collins a su puesto, el café bullía con una energía cautelosa, como si todos esperaran el siguiente movimiento, la siguiente chispa. Detrás del mostrador, Lucas Bennett intentaba calmar sus manos temblorosas. La humillación por las duras palabras de Ethan Walker aún le dolía profundamente. Pero ahora, en medio del suave murmullo de la conversación, sentía una nueva esperanza. Pero para Ethan, el momento era más pesado de lo que nadie podía ver. Sentado a su mesa, contemplaba la taza de café intacta que tenía delante. La amargura no provenía de la infusión, sino de un desafío que no esperaba y que no sabía cómo afrontar. La sala observaba. El personal, los clientes, incluso el señor Thompson, contenían la respiración. Nadie se había atrevido jamás a hablarle tan claramente a Ethan Walker, no con respeto, sino con firmeza inquebrantable. Su orgullo ardía ferozmente. La furia crecía tras sus ojos, amenazando con estallar. Sin embargo, algo en la voz de Maya,
con sus ojos tranquilos fijos en los suyos, lo detuvo. Sus palabras resonaron más fuerte que cualquier acusación. Detrás de cada taza, hay una persona, intentando aprender y dándolo todo. Los errores ocurren, pero el respeto no es un privilegio reservado para los ricos. Es un derecho fundamental. Esas palabras hirieron más profundamente que cualquier insulto. Isen apretó el puño, bajo la mesa, con la mandíbula apretada. Durante años había gobernado por el miedo. Su lengua afilada como un arma para mantener el control. Pero ahora el arma se sentía desafilada en su mano. Su respiración se volvió pesada. Su mente oscilaba entre la ira y una extraña sensación desconocida de vulnerabilidad. El café volvió a quedar en silencio. Pero este silencio era diferente. No era el silencio del miedo. Era el silencio de un ajuste de cuentas. De repente, Isen habló con voz más baja, casi vacilante. «Hazme otro café», dijo. «Esta vez. Hazlo bien». Las palabras eran sencillas, pero tenían un peso que se apoderó de la sala como una lenta exhalación. Maya asintió con una sutil sonrisa que rozó sus labios. No por la victoria, sino por el comienzo del cambio. Se giró y caminó hacia el mostrador, con cada paso firme y decidido. Tras ella, el personal intercambió miradas, sus expresiones se suavizaron. La sombra opresiva que Isen Walker proyectaba sobre la cafetería se estaba alejando un poco. Ese día, algo extraordinario ocurrió. No solo en la cafetería, sino dentro del propio Isen Walker. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró reflexionando, no con desprecio, sino con un atisbo de arrepentimiento. Se preguntó si su incansable búsqueda de la perfección había destruido algo más que los pedidos de café. ¿Había olvidado que detrás de cada error había un ser humano? Estas preguntas lo carcomían, inquietantes y desconocidas. Durante los días siguientes, Isen regresó al café como siempre, pero el ambiente cambió. Su mirada penetrante se suavizó por momentos, y sus exigencias, aunque aún precisas, carecían de la crueldad habitual. Una mañana, cuando Maya Collins se acercó a su mesa para servirle una taza de café recién hecho, Isen la sorprendió con un discreto cumplido. «Buena elección», dijo, señalando el café con la cabeza. «Mejor que la última vez». No fue mucho, pero fue suficiente para extenderse por el café como una suave ola. Incluso Lucas Bennett notó que su confianza se volvía más firme tras el mostrador. Pero el verdadero cambio estaba en Maya. Comprendió que el coraje no era un solo acto, sino una serie de decisiones, a veces pequeñas, a veces monumentales. Aún veía el peso sobre los hombros de Isen, el hombre que había construido muros a su alrededor con miedo y orgullo. Sin embargo, creía que el cambio era posible. No porque pidiera perdón, sino porque el respeto, una vez dado, podía ablandar incluso los corazones más duros. Una tarde, mientras el café se calmaba, Isen le preguntó a Mia algo inesperado. «¿Me recomiendas un buen tueste oscuro?», preguntó, con un tono menos reservado. Me pilló desprevenido, pero serena. Mamá sonrió. «Creo que conozco justo uno», dijo. Eso, un simple intercambio, marcó un cambio más profundo que las palabras. Tras bambalinas, el personal susurraba sobre el milagro que se había producido. «¿Lo viste sonreír?», preguntó un barista. «Sí», respondió otro. Y no gritó ni una sola vez. El señor Thompson observó la transformación con cauteloso optimismo. «Quizás este sea el comienzo de algo mejor», reflexionó en voz baja. Para los clientes, el cambio era palpable. La tensión opresiva que una vez agobió la sala se había disipado, reemplazada por una atmósfera más ligera y esperanzadora. Pero el cambio nunca es fácil. Ni para Isen, ni para Maya, y ciertamente no para la cafetería, que había sido un campo de batalla de silencio y miedo durante tanto tiempo.
Los viejos hábitos son difíciles de erradicar y los momentos de duda aún se reflejaban en los ojos de Isen. La siguiente vez que encontró un pequeño defecto en su café, su voz aún tenía un tono cortante. «Esto no es perfecto», dijo con frialdad. Pero cuando mamá lo miró a los ojos, se puso de pie. Firme. «La perfección no es lo importante», dijo ella. En voz baja. «El respeto sí lo es». En ese momento, los dos se entendieron de una manera que las palabras nunca habían logrado capturar por completo. La quietud de Maya. La rebelión había hecho más que desafiar la crueldad de un hombre. Les había recordado a todos en el café Maplewood. Y tal vez, más allá de eso, el respeto no es algo que temer ni exigir con veneno. Es un regalo, un puente, un comienzo. Y a veces solo se necesita una voz para iniciar la tormenta que lo cambia todo. Los días que siguieron fueron distintos a todos los que el personal del café Maplewood había conocido antes. La tensión que había dominado el lugar durante tanto tiempo comenzó a aflojarse como una densa niebla que se levanta lentamente para revelar la suave luz del amanecer. Pero el cambio, especialmente cuando involucra a un hombre como Isen Walker, rara vez llega fácil o sin resistencia. Cuando Maya Collins le trajo su café de la mañana un fresco día de otoño, el aire entre ellos se cargó de una nueva y silenciosa comprensión. Isen levantó la vista del periódico y, por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de ella, no con desafío, sino con algo casi tentativo. «Buenos días, Maya», dijo, con la voz aún mesurada, pero más cálida que antes. «Me gustaría probar ese tueste oscuro que me recomendaste ayer». La simple petición resonó por toda la cafetería. Un susurro de incredulidad se extendió entre los baristas y el personal de pesaje. Isen Walker, el hombre que una vez dirigió la cafetería con mano de hierro, ahora pedía consejo. Mientras Maya preparaba su bebida, notó algo sutil pero profundo. Isen ya no observaba la sala con recelo. En cambio, parecía casi presente, pero el camino hacia el cambio no era nada fácil. Más tarde esa semana, cuando el ritmo matutino se asentó, un pequeño error reavivó el viejo miedo. Un barista nuevo, nervioso y aún aprendiendo, derramó unas gotas de café al tomar una orden. El sonido fue apenas audible, pero la mirada de Isen se dirigió inmediatamente al mostrador. «Esto es inaceptable», dijo bruscamente, con la voz cargada de la dureza que una vez silenció a todo el café. Por un instante, las viejas sombras amenazaron con volver a caer. El personal se puso rígido. Susurros de terror ondearon en el aire. Pero antes de que Isen pudiera intensificar la situación, Maya dio un paso al frente con calma. «Señor Walker», dijo en voz baja pero firme, «todos somos humanos. Los errores ocurren. Lo que importa es cómo avanzamos». Sus palabras cautivaron a la sala, calmando los nervios de quienes observaban. Por un momento, Isen la miró fijamente, con la vieja furia a flor de piel. Pero entonces algo en su interior cambió. Asintió lentamente. «Tienes razón, Maya. Agradezco tu paciencia». La frase sorprendió a todos. Sobre todo, a Maya. Esa tarde, el personal se encontró intercambiando sonrisas genuinas, sin el peso del miedo. El señor Thompson se acercó a Maya en silencio. «Estás cambiando las cosas aquí», dijo. «Más de lo que jamás creí posible». Maya le devolvió la sonrisa, pero en su interior sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Porque bajo la superficie, Isen Walker seguía siendo un hombre que luchaba con años de hábitos y expectativas. Su exigencia de excelencia era inquebrantable. Pero la crueldad había comenzado a desvanecerse. Los clientes también lo notaron. Algunos susurraban que el café se sentía más ligero, que las mañanas ya no eran temidas, sino esperadas con ansias. Y en raras ocasiones, Isen incluso dejaba propinas más grandes, pequeñas muestras de reconocimiento que decían más que las palabras. Sin embargo, la batalla no era solo externa. Una noche,
Mucho después de que el café hubiera cerrada la taza y lavada la última, Maya se encontró sola con el señor Thompson. Dicen que el cambio lleva tiempo, dijo en voz baja. Pero con alguien como Isen, es como caminar sobre el filo de una navaja. Maya asintió, pensativa. Él está librando sus propias batallas. Lo veo en su mirada a veces, como si estuviera atrapado entre quien era y quien quiere ser. Hizo una pausa y añadió, por eso, plantarle cara no era solo por el personal. Era por él también. Necesita recordar cómo volver a ser humano. Sus palabras resonaron en la silenciosa habitación, un recordatorio de que incluso bajo las apariencias más duras, puede haber grietas. Grietas por las que la luz y la amabilidad pueden filtrarse. De vuelta en la cafetería, la mañana siguiente amaneció brillante y despejada. Isen Walker llegó como de costumbre, con su mirada penetrante recorriendo brevemente la habitación. Pero en lugar de la fría mirada que antes apagaba las conversaciones, ahora había un destello de algo más, curiosidad, tal vez, o respeto. Cuando Maya Collins se acercó con su café, levantó la vista y dijo, gracias, Maya, por todo. Ya no eran solo palabras, eran un puente. El sol volvió a salir sobre el café Maplewood, proyectando una cálida luz a través de sus ventanas. Una luz que ahora parecía reflejar un nuevo comienzo para todos los que estaban dentro. Para Isen Walker, las mañanas ya no se trataban de afirmar su dominio ni de buscar la perfección a través del miedo. El peso sobre sus hombros se había aligerado, reemplazado por algo desconocido, pero bienvenido. Aunque seguía siendo exigente con sus estándares, Isen había aprendido una poderosa verdad. La verdadera excelencia nace del respeto, no de la intimidación. Una mañana ajetreada, mientras el café bullía con un ritmo animado de pedidos y risas, Isen extendió la mano por encima de la mesa y dejó una propina más grande que nunca. No era por culpa ni obligación. Era genuina. Aprecio. El personal, especialmente Maya Collins, lo notó. Ella sostuvo su mirada. Un discreto reconocimiento se extendió entre ellos. Más aún, Isen comenzó a buscar las recomendaciones de Mia, confiando en su experiencia y valorando su voz. El millonario, antes temido, se había ablandado, prueba de que incluso los corazones más duros podían cambiar. Para Lucas Bennett, la confianza floreció. Sus manos ya no temblaban al preparar café. Su sonrisa se volvió más fácil, su orgullo se recuperó. El personal se unió en torno a Maya, su heroína silenciosa que se había atrevido a ponerse de pie cuando nadie más lo hizo. El ambiente en Maplewood Café se transformó. Dejó de ser un lugar ensombrecido por el miedo para convertirse en un santuario de calidez, respeto y esperanza. Los clientes regresaban no solo por el café, sino por la amabilidad que encontraban allí. Y Maya, siempre humilde, continuó saludando a todos con una sonrisa, consciente del coraje que se requiere para decir la verdad y del poder de la bondad para cambiar una vida. Esta historia nos recuerda que el respeto es una vía de doble sentido. No es algo que se debe por riqueza o estatus, sino algo que se gana con empatía y dignidad. Una voz valiente puede desafiar años de silencio y miedo. Un acto de bondad puede transformar no solo a una persona, sino a toda una comunidad. Y a veces las tormentas más feroces abren el camino a los amaneceres más brillantes. ¿Qué lecciones sobre respeto y valentía aprendiste de la historia de Maya Collins? Por favor, comparte tus pensamientos e historias en los comentarios. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte. Construyamos un mundo donde el respeto y la bondad siempre ganen. Si te sentiste inspirado por el coraje de Maya y el cambio de Isen, comenta 100 veces abajo para mostrar tu apoyo. También nos encantaría saber desde dónde nos ves. Deja tu país en los comentarios y ayúdanos a conectar con espectadores de todo el mundo. Gracias por seguir la trayectoria de Maya y Isen. ¿Te gustaría que escribiera un breve resumen inspirador de una lección de vida?